Queridas iglesias hermanas que estamos reunidos, siguiendo estudiando la epístola a los Efesios, para mí es un privilegio y ha sido una bendición profundizar en estos versículos de esta epístola tan grandiosa que nos muestra cada vez más qué es la vida en Cristo, cuál es nuestra posición como creyentes delante de Dios y nos muestra todas las bendiciones que la Trinidad le ha dado a la iglesia. Hoy veremos tres aspectos de la gracia en Cristo que actúan en los creyentes. Tres aspectos de la gracia de Cristo que actúan en ti y en mí. Acompáñenme en Efesios 7, Efesios 1, versículo 7, y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Efesios 1, 7 al 12, dice las Escrituras. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Perdónenme, pero qué extraordinarios versículos son estos. Realmente Pablo continúa y estamos continuando estas estrofas, estudiando estas estrofas que son una explosión de alabanza a Dios. Pablo bendice a Dios por todas las bendiciones que le ha dado por medio de Cristo a la iglesia. Hay un comentario de Alonso Choquel sobre esta estrofa y dice, es dificilísima. Tal vez la más difícil de todo el Nuevo Testamento. Claro, se daba cuenta de las profundidades que Pablo nos está mostrando, de estas bendiciones que son tan completas, tan profundas, tan plenas, que le pertenecen al creyente. Diría un sacerdote erudito anglicano al referirse a estas estrofas, es un calidoscopio de luces brillantes y colores cambiantes. Bueno, honestamente, así ha sido este párrafo para nuestras vidas. Es una gama de matices en las bendiciones que nos pertenecen. Es un mundo de profundas verdades que nos va sorprendiendo cada vez más y más, y solo hemos estudiado algunos versículos. Qué profundidades tan hermosas, qué verdades tan extraordinarias y qué poder tienen para hacernos entender lo que valemos delante de Cristo, cuál es nuestra posición delante de Dios y lo que nos pertenece en esta vida en Cristo. Recordemos que el tema de la epístola a los Efesios son las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. Hemos estado aprendiendo acerca de las gloriosas riquezas que le pertenecen a los creyentes que están unidos a Cristo. Espero que nuestro corazón esté respondiendo a esto, hermano. Espero que nuestra vida esté experimentando un cambio y que nosotros también, unidos a estas escrituras, explotemos en gratitud por todas las bendiciones que hoy te pertenecen gracias a Cristo. Recordemos algunas cosas que hemos visto. Hemos visto que Dios es digno de ser bendecido porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, que uno de los propósitos de la iglesia aquí en la tierra es estar bendiciendo a Dios. También vimos que fuimos elegidos para ser santos. Hemos visto en estos versículos que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Dios ha querido tenerte, hermano, cerca, en el grupo más cercano, en el grupo más familiar, sus hijos. Y esto es por medio de Cristo. No estamos solos, hermanos. No estamos para sentirnos solitarios o miserables o pobres de nosotros. No, tenemos muchas bendiciones. Las bendiciones más gloriosas le pertenecen a la iglesia. Vimos también las riquezas que tenemos en Cristo, las riquezas de su amor.
las riquezas de la redención y las riquezas de su perdón. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, hoy, hermano, nos debe quedar claro que tú, delante de Dios, eres un hijo. Dios ha querido tener una relación de hijo y padre contigo y te ha dado las riquezas en Cristo para que tú puedas disfrutar su cercanía siendo redimido, siendo perdonado y siendo amado por Cristo. Pero hoy veremos, hermanos, tres aspectos de la gracia en Cristo que actúan en el creyente, porque como diría ese escritor, ese teólogo, esto es todo un calidoscopio de bendiciones sorprendentes. Tres aspectos de la gracia de Cristo que actúan en el creyente. El primero, la gracia de Cristo nos hace conocer su voluntad. Tú, el día de hoy, puedes aprender de las Escrituras y ser transformado gracias a la gracia de Cristo. La gracia de Cristo también nos proporciona una herencia y la gracia de Cristo hace que demos alabanza a su gloria. Son los tres aspectos de la gracia de Cristo que actúan en el creyente. Comencemos con la primera. La gracia de Cristo nos hace conocer su voluntad. Dice en el versículo 7, mediados, el 7b, pues, mediados del versículo 7 y 8, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Según que las riquezas de su gracia, riquezas que le pertenecen a la iglesia, riquezas que te pertenecen a ti, hermano. Pero Pablo ha hablado 6 veces de esas riquezas en el transcurso de la epístola. En el capítulo 1 vemos las riquezas de su gloriosa herencia para la iglesia. En el capítulo 2 vemos las riquezas de su misericordia y amor, o las incomparables riquezas de su gracia. En el capítulo 3, las incalculables riquezas de Cristo y las gloriosas riquezas que nos fortalecen en el íntimo de nuestro ser. Es decir, que contamos con riquezas que nos dan bendiciones extraordinarias y que también son riquezas que nos fortalecen, ¿verdad? Vemos entonces, hermanos, que según las riquezas de esa gracia, versículo 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Según las riquezas de su gracia. Pablo se refiere aquí a que la gracia nos ha dado sabiduría. Sabiduría viene de la palabra griega sofía. Indica el conocimiento que penetra hasta el corazón de las cosas. Aquí se refiere a una sabiduría espiritual, un discernimiento profundo. Es la sabiduría divina que solo se consigue mediante la revelación de Dios y manifestada por medio de Cristo y su evangelio. Esa clase de sabiduría que no puede venir del hombre, es una sabiduría celestial, es una sabiduría divina. Bueno, una sabiduría que viene de lo alto. ¿Y sabes qué? Nosotros contamos con esas riquezas de la sabiduría en Cristo. Pero también dice inteligencia. Inteligencia es el conocimiento que conduce a la acción correcta. Es el entendimiento que viene de poner nuestros pensamientos en la obra de Cristo, es decir, ponernos los lentes del Evangelio, y eso nos lleva a practicar una vida santa, recta y que a Dios le honra. Es ver a través de estos lentes de Cristo que todo este mundo, que todos estos problemas, que todas las necesidades tienen una solución y que esa solución se encuentra en la obra y persona de Cristo. Esta sabiduría es el conocimiento en acción, pues. Es la habilidad de aplicar el conocimiento espiritual en hechos. Bueno, tú cuentas con eso gracias a la gracia de Cristo. Esto es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Es la sabiduría que nos hace actuar de forma santa. Pero ¿sabes qué? Nos dice que sobreabunda. En la Biblia Dios habla hoy, dice, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad. Es decir, Dios que es generoso
nos ha dado en abundancia las riquezas de su conocimiento, la de la sabiduría e inteligencia. ¡Wow! Tenemos, gracias a la gracia de Cristo, el poder profundizar en estas verdades tan especiales. Dice en Primera de Timoteo 1, versículo 14, Primera de Timoteo 1, 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. De nuevo, aquí la palabra abundante, porque cuando Dios nos bendice por medio de su gracia, sus bendiciones son abundantes, se derraman. La forma de bendecir, de que somos bendecidos por Dios, no es que Dios bendícenos ahí con un poquito de lo que te sobre, no. Dios es generoso en sus bendiciones para la iglesia y son las bendiciones que tú cuentas, hermano. Bendiciones generosas de parte de Dios. Entonces la idea de las riquezas abundantes de la gracia de Dios no solo da sabiduría e inteligencia. En estos versículos de Timoteo habla de fe y amor. Es más, las riquezas de la gracia de Dios, al igual que el amor, santidad, poder y todas las demás, son atributos, son ilimitadas. Las riquezas de las bendiciones de la gracia de Dios para su iglesia son ilimitadas. En pocas palabras, hermano, tú eres bendecido ilimitadamente por Dios. Estamos viviendo en una cuarentena. Estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, México está viviendo de los tiempos más difíciles, pero bueno, no solo México, el mundo entero. Pero ¿sabes qué? Tú estás rico con todas las riquezas espirituales de la gracia de Cristo. Somos muy bendecidos, mis queridos hermanos. Dice en Colosenses 1:9, Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que hoy los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora porque esa inteligencia y sabiduría espiritual, los hermanos estén llenos, completos, porque sabía Pablo, las bendiciones de Dios son para llenar a los hermanos, pues entonces que los hermanos se llenen del conocimiento y de la sabiduría espiritual. ¿No anhelas estar lleno de esa sabiduría, hermano? Pues tienes las riquezas de su gracia para conocer las escrituras, para profundizar en ella. Apártate tiempos en esta cuarentena, hermano, para estudiar la Biblia. Si estás en tu trabajo, apártate tiempos en la hora de la comida para estudiar las escrituras. Si te toca ir, bueno, tal vez muchos no estamos saliendo, pero cuando esto se recupere, si Dios lo permite, en el transcurso de tu casa al trabajo, profundiza en estas verdades. Cuando te levantas, meditemos de día y de noche en la palabra de Dios, ya que gracias a su gracia podemos tener sabiduría y inteligencia espiritual para conocer su voluntad. Hermanos, practiquemos esto. Dios nos perdona, nos aleja del pecado, restaura nuestra vida, nos aleja del pecado que nos ha esclavizado y distorsionado nuestra visión de Dios. Pero no solo hace eso, nos da herramientas para seguir una vida santa, dándonos sabiduría e inteligencia para abordar su voluntad. Y nos lo ha dado de forma desbordada. Entonces disfrutemos de su palabra, hermanos. Como creyentes podemos tener una comprensión hasta donde nos lo permite nuestra naturaleza de quién es Dios, de su voluntad, de la obra de Cristo. Tenemos un tesoro y nos ha dado la manera de disfrutar ese tesoro. Dios, por medio de su gracia, que es la sabiduría, que es la inteligencia y que es su palabra. ¿Qué estás haciendo con esas riquezas abundantes de la gracia de Cristo, hermano? ¿Estás aprovechándolas? Y amigo que estás escuchando esta clase, ¿hasta cuándo vas a estar rechazando las riquezas de conocer a Dios por medio de la palabra? Te invito a que te pongas en contacto con las iglesias de Cristo y podamos estudiar juntos las escrituras y puedas descubrir este evangelio tan hermoso, la obra salvífica de Cristo, que puedas desarrollar fe que viene de Dios, que puedas arrepentirte y volverte a este Dios que te ama, amigo mío. En el versículo 9 y 10 sigue el apóstol Pablo.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice Pablo, dándonos a conocer que el misterio de su voluntad. Es un misterio conocido por Dios, pero también conocido por todos aquellos que están en Cristo, porque Dios se los ha revelado. Es un misterio que tiene que ser revelado por Dios. Y es el Evangelio. El Evangelio revela el plan eterno de Dios. Y ese plan eterno de Dios que nos revela el Evangelio es Cristo. Cristo uniendo a toda una humanidad, haciéndola un nuevo hombre para alabanza y gloria de su nombre. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Se refiere a ese plan organizado de reunir todo el universo, no solo una nueva humanidad, sino todo el universo bajo los pies de Cristo. Porque Cristo es la cabeza, esa cabeza que es exaltada y gobernante. Y al final de la historia del mundo, hermanos, regresará Cristo para reunir a todos los creyentes en su reino bajo el señorío eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te anima, mi querido hermano? Bueno, estamos estudiando 3 aspectos de la gracia en Cristo que actúan en el creyente. Ya vimos ese primer aspecto. La gracia en Cristo nos hace conocer su voluntad. Pero también veremos que la gracia en Cristo nos proporciona una herencia. La gracia en Cristo te da una herencia, hermano. Versículo 11, Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, dice Pablo, así empieza este versículo, en él. ¿A quién se refiere? Recordemos versículos anteriores, versículo 6, en el amado. ¿Y quién es el amado? Pues nada más y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Cristo es quien será reunidas todas las cosas del universo a sus pies. Él es en él. De hecho, la palabra en él, por él, en Cristo, en Jesucristo, se repite en estas epístolas de la cárcel, que es Efesios, Filipenses y Colosenses, porque en Filemón no se habla mucho así, aproximadamente 150 veces. En él, por él, en Cristo. Bueno, pues en él, refiriéndose a Cristo, asimismo tuvimos herencia, en quien también fuimos hechos herederos, dice en la versión textual. Esta palabra también, o asimismo, no solamente es decir que Cristo hemos recibido las riquezas de la redención, o las riquezas por medio de su sangre, hemos recibido el perdón de pecados y su voluntad, sino que también hemos tenido, es decir, hey, un momento, yo oro porque Dios me bendiga, pero ya hemos sido bendecidos. ¿Sí me explico? Asimismo tuvimos herencia, es decir, ya tú tienes la herencia que Dios ha prometido, ya te pertenece, hermano. Te pertenece como el resto de las bendiciones, o la mayoría de las bendiciones. ¿Cuáles? Ya has sido redimido, por esto estás en Cristo. Ya has sido perdonado. Ya estás siendo bendecido con el perdón de Dios. Ya estás siendo redimido. En fin, asimismo tuvimos, es decir, hemos sido bendecidos por Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a orar porque Dios nos bendiga? ¿Sabes qué? Debemos dedicarle más tiempo a agradecer a Dios por las bendiciones que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? Y son abundantes, es decir, que son bendiciones que se desbordan en nosotros. Bueno, ese asimismo tuvimos herencia, habla de bendiciones pasadas. Por la gracia de Cristo, los creyentes hemos sido bendecidos, bendiciones pasadas. Fuimos redimidos, rescatados de una vana manera de vivir. Muchas veces en esta cuarentena, Dios me ha hecho recordar de dónde me ha rescatado. Y yo digo, Dios, gracias, es que tú me has bendecido mucho.
te estamos pidiendo mucho, pero realmente yo debo darme cuenta de lo que ya me pertenece. Pero también no solo hemos sido bendecidos por Dios, somos el día de hoy bendecidos, hermanos, bendiciones presentes. También somos bendecidos en el presente porque Dios nos sigue perdonando los pecados presentes y nos ha dado toda sabiduría e inteligencia para que el día de hoy podamos acercarnos a su palabra y conocer más de él. Eso es una gran bendición. Bueno, si esto ya te ha sorprendido, déjame decirte que también hay bendiciones futuras, no solo las anteriores, las pasadas, las presentes, sino también futuras. Seguiremos siendo bendecidos en el futuro, ¿con qué? Con esta herencia eterna de la cual nos está hablando Pablo. Vaya, toda clase de bendiciones para el creyente. Herencia, hermanos, somos herederos. Herederos son todo lo que, sin contar los méritos personales, han recibido el derecho y las bendiciones que le corresponden al Hijo. Es decir, somos herederos de la salvación en Cristo y somos herederos de este plan eterno donde Dios ha predestinado, conforme a sus propósitos, el bendecir a la iglesia. Dice en Hebreos 1:2, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Un momento, Pablo me está diciendo que somos herederos en Cristo, que la gracia de Cristo nos hace herederos, pero el autor de Hebreos nos está diciendo que es Cristo el heredero de todo. Bueno, ¿cómo unimos estas dos herencias? ¿Serán que son dos? La de Cristo y la del creyente. Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Somos coherederos de Cristo. Es la misma herencia, pero ahora nos hace partícipes Cristo de su herencia. Cristo es la fuente y fundamento de las bendiciones futuras del creyente, hermano. Nuestra bendición está asegurada en el futuro gracias a Cristo. Y así debemos abordar esta etapa que estamos viviendo, hermanos. Tenemos grandes bendiciones y una herencia eterna. Oye, nos quedaremos sin trabajo, tendremos que comer en un futuro, llegaremos a una normalidad como la que estamos acostumbrados. No lo sé, no lo sé, hermano. Pero lo que sí sé, si tú eres un creyente en Cristo, sufrirás penas, dolores, necesidades, así como Cristo las sufrió, pero también heredarás lo que Cristo ha heredado. Te pertenece la bendición futura, la herencia en Cristo. Bueno, pues qué especial. Pero ¿cómo practicamos todo esto, hermanos? Todo creyente ha sido bendecido. Debemos vivir con eso en la mente. Ya pedimos muchas bendiciones, pero primero abramos los ojos para entender las bendiciones que nos corresponden. Bueno, hemos sido bendecidos, estamos siendo bendecidos y seremos bendecidos por la eternidad gracias a Cristo. Las bendiciones de Cristo nos pertenecen. Resucitaremos con Cristo, hermano, así como Cristo resucitó. Viviremos en la eternidad con el Padre, así como Cristo está a la diestra del Padre. Porque Cristo, donde está Cristo, estará el creyente. Y la esperanza que tenemos es mayor que cualquier cosa efímera aquí en la tierra, hermano. Estamos poniendo la esperanza en una vacuna para este virus raro que está atacando y matando a muchas personas. Bueno, esperamos en Dios que le dé la capacidad a la humanidad de desarrollar una vacuna. Pero ahí no está nuestra esperanza, hermano. Ahí no está puesta nuestra bendición. La bendición ya la tenemos. La herencia de Cristo nos pertenece. Dejemos de poner nuestra esperanza en cosas pequeñas y efímeras, como si un trabajo mejor, como si tal vez si eres soltero y dices, y ahora si conseguir novia se me dificultaba y ahora sin salir de mi casa, no, para Dios no hay nada imposible, pero no pongamos tampoco nuestra esperanza en eso, hermanos. Pongamos nuestra esperanza en lo que ya nos corresponde, en lo que ya tenemos.
la herencia en Cristo. Nuestra esperanza es algo mejor. Es una eternidad con Dios y todas las bendiciones de Cristo por la eternidad. Nuestro futuro eterno está garantizado por Cristo. Tal vez tenemos que pasar por algunas dificultades, por algunas necesidades. Efectivamente, hermanos, las estamos pasando, pero lo que vamos a recibir no se compara. Estamos estudiando 3 aspectos de la gracia de Cristo que actúan en el creyente, que está actuando en ti y en mí. La primera, la gracia de Cristo que nos hace conocer su voluntad. La que acabamos de ver, la gracia de Cristo que nos proporciona una herencia, y esta es una herencia eterna. Y terminaremos viendo que la gracia de Cristo hace que demos alabanza de su gloria. La alabanza, la gracia de Cristo hace que le demos alabanza de su gloria. Efesios 1, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¡Wow! Nuestra salvación, nuestra redención, todas las bendiciones que tenemos en Cristo, todo lo que somos también en Cristo, han sido diseñadas a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pensamos que el Evangelio gira alrededor de nosotros, que la obra de Cristo gira alrededor de nuestra salvación. No, claro, la salvación era el propósito de Cristo, pero esa salvación también tiene un propósito. Bueno, el propósito de Cristo aquí en la tierra vino para ser el cordero que quita el pecado del mundo, pero también tenía un propósito. Dios quiere un pueblo santo que le glorifique, que hable de las maravillas que Él hace y lo maravilloso que Él es, que lo honremos, que seamos, que estemos invertidos en la alabanza de su gloria. Y eso lo logramos gracias a Cristo. Dice en Isaías 43:7, recordemos que dice Isaías 43:7, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Hermano, el propósito, uno de los propósitos principales de la iglesia es la gloria de Dios. Pero déjame decirte algo, uno de los propósitos más importantes de tu vida es la gloria de Dios. Fuimos diseñados para la gloria de Dios. Tenemos una capacidad mental, emocional, física, espiritual para la gloria de Dios. Debemos cumplir ese propósito sin importar las circunstancias, porque cuando no lo hacemos, perdemos el propósito. ¿Cómo podemos practicar esto, hermanos? Pues estamos creados para proclamar, para celebrar, para reconocer lo valioso, las virtudes y bondades de nuestro Creador. Contamos con el privilegio de poder alabar a Dios y eso es parte de su gracia. Podemos exaltar a Dios con nuestras decisiones, podemos exaltar a Dios alineando nuestras emociones a Él en esta cuarentena, podemos exaltar y glorificar a Dios orando las escrituras, viviendo una vida santa, perdonando a nuestros seres queridos que a veces pueden ofendernos. Estamos en una cuarentena, estamos casi 24 horas con las mismas personas. Tenemos que desarrollar virtudes que van a glorificar y honrar y exaltar a Dios. ¿Cuáles son? Los frutos de su espíritu. Perdón, amabilidad, bondad, dominio propio, en fin, tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad, hermanos, de profundizar en sus escrituras también, porque es una forma de adorarle. Dios te ha dado sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos. Tenemos todo para la gloria de Dios, para vivir dándole gloria a Dios. Somos para la alabanza de Dios. La iglesia debe levantarse hoy en día para la gloria de Dios, ¿no? Cuando entiendes que has sido hecho para la gloria de Dios, eso va a marcar lo que hablas. Eso va a marcar cómo te comunicas con los demás. Cuando entendemos que nuestro propósito es la gloria de Dios, eso va a delimitar lo que escuchamos. Vamos a dejar de escuchar muchas cosas que no le dan la gloria a Dios. También nos va a llevar
cuando entendemos el propósito de que somos hechos para la gloria de Dios, al tener anhelos, deseos y sueños alineados a la gloria de Dios. Lo más hermoso, hermanos, tú ya lo tienes, todas las bendiciones de Cristo. Yo espero que estos versículos que hemos visto nos lleven a apreciar todas las riquezas de la gracia que tenemos en Cristo. Querida iglesia, cuídate mucho, oremos por los hermanos que han enfermado, por los hermanos que han perdido familiares, por nuestros amigos y por estos tiempos que el Evangelio llegue a más personas. Les amo mucho. Dios les bendiga.